Amados hermanos, gloria sea al Señor. El día de ayer que estábamos enseñando, ¿verdad? Ahí en la clase, en la parte de atrás, en los salones, venía esta palabra, bendito Dios, a mi vida, sobre todo, hermanos, porque la palabra de Deuteronomio quiere decir que es el libro, es recordatorio de la ley. En otro concepto dice que es el libro de las revistas, o sea, un repaso de la ley, una revisión de los mandatos que Dios otorgó en ese tiempo al pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, nosotros como Iglesia de Cristo en este tiempo, también es importante seguir observando, hermanos, el Antiguo Testamento. Seguir observando los mandamientos, amados hermanos, que Dios le dicta a Moisés. En este libro de Deuteronomio es Moisés quien le recuerda esta ley, estos 10 mandamientos a una nueva generación. Y yo creo que en este tiempo ahora también somos una nueva generación. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Aunque ya tengamos algunos, ¿verdad? Hay de diferentes edades, hay niños, hay jóvenes de 15, 16 años, sabemos adultos jóvenes todavía, de 25 años, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pero somos una nueva generación en este tiempo. ¿Cuántos creen que somos una nueva generación? Han pasado, hermanos, siglos, han pasado, hermanos, años, en el cual, hermanos, constantemente tenemos que estar recordando la ley de Dios, recordando, hermanos, sus mandamientos, observándolos. Les enseñaba a los alumnos que es de acuerdo a esa ley en donde salen todas las leyes, en donde sale, hermanos, cómo debemos de comportarnos primeramente con Dios y en una sociedad con el prójimo. Y esta ley o estas enseñanzas tenemos que repetirlas a nuestras siguientes generaciones, si es que Cristo no viene antes. Pero ¿cuáles son esas siguientes generaciones? Pues nuestros hijos, y luego los hijos de nuestros hijos. Gloria sea al Señor. Es lo que se vino haciendo, hermanos, desde este tiempo hasta nuestra actualidad. Por eso, amados hermanos, es de que hoy somos una generación nueva, una generación, hermanos, de este tiempo, una generación que está encargada, hermanos, de heredar este evangelio a la gente que sigue viniendo, a nuestros hijos. Bendito sea el Señor a través de todos estos años. Hermano, la palabra de Dios constantemente tenemos que revisarla. Y no porque tenga errores o porque salga algo mal, sino tenemos que revisarla, hermanos, porque cada vez que nosotros revisamos, leemos la palabra de Dios, siempre algo nuevo vamos a aprender de ella. Siempre algo nos va a enseñar. Siempre vamos a extraer nuevo conocimiento. Siempre vamos a extraer alimento fresco a nuestro diario vivir y a nuestro espíritu. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, este libro es importante observarlo. Y hay aquí, hermanos, 4 cosas importantes que vamos a estar meditando en esta tarde. El tema de esta tarde es 4 cosas que pide Jehová a su pueblo. ¿Cuántos son pueblo del Señor? Yo creo que todos los que estamos en esta tarde somos pueblo del Señor. Y si hubiese alguien que no es pueblo del Señor, esta tarde puede pertenecer al pueblo del Señor. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el Señor. Los versículos que leímos al principio, hay una frase, hermanos, que debemos siempre meditar y llevarla a nuestro corazón. Dice el versículo 3, algo importante: oye, pues, oh Israel. Hermanos, los judíos conocían esta expresión como el Shama. Esta expresión exactamente quiere decir eso: oye, oh Israel, en un sentido de escuchar, de que prestaran atención a la palabra, de que ellos constantemente, hermanos, deben de escuchar
todo lo referente al Antiguo Testamento. Los judíos, ¿verdad?, que en este tiempo ya se convirtieron a Cristo, observan y escuchan también el Nuevo Testamento. Pero aquí, hermanos, esta expresión que hace Moisés al pueblo de parte de Dios, le dice: oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y sigue diciendo. Pero aquí lo importante, hermanos, es cuando escuchamos esa expresión: oye Israel, escucha, está atento a lo que Dios quiere enseñarte, a la ley, a los mandatos que el Señor quiere expresar hacia ti, hacia tu pueblo. Y lo encontramos, hermanos, 2 veces en este capítulo 6. Después en el verso 4 vuelve a repetir: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y le sigue diciendo: y amarás a Jehová tu Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, cuando en el versículo 4 encontramos Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, se refiere, hermanos, a que solamente existe un Dios poderoso, el único Dios verdadero. Bendito sea el Señor, el único Dios perfecto, hablando de las cualidades del Señor, hablando, hermanos, de la persona de nuestro Dios, hablando de su santidad, de su justicia, de su benignidad, de su misericordia y de todas las cosas que se desprenden de Dios. Gloria al Señor. En esta ocasión, amados hermanos, Moisés le hablaba al pueblo, porque usted sabe que el pueblo siempre estaba, hermanos, en constante peligro de volverse hacia otros dioses, hacia la idolatría. Ellos iban a estar a punto de entrar, hermanos, a conquistar la tierra de Canaán. Estaban, hermanos, acampando a la orilla de esta ciudad, de llegar a esa tierra que les había prometido el Señor. Pero ellos tenían que tener firmeza, hermanos, en Dios. Tenían que tener firmeza, bendito sea Jesús, en las enseñanzas, en la ley del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos tuvieran un carácter sólido y ellos no se fueran en pos de las tradiciones de otros países o de otras naciones. Alabado sea Cristo. De esa misma manera, ahora que somos una nueva generación, también es necesario tener en cuenta en nuestra vida el escuchar, hermanos, la palabra del Señor. Estar atentos siempre a ella, porque en ocasiones como humanos se nos olvida, hermanos, la ley del Señor. Se nos olvida que nosotros tenemos un Dios poderoso, que nosotros tenemos un Dios grande, que nosotros tenemos un Dios, hermanos, que nos ha dado salvación, que nos provee día con día, hermanos, de muchas bendiciones. Bendiciones que quizá no pudiéramos enumerar, porque cada día, hermanos, somos bendecidos de diferente manera. Es por eso que en este tiempo, anunciando nosotros una nueva generación, tenemos que prestar también atención constantemente, hermanos, a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Y vamos a entrar, hermanos, a las 4 cosas que pide Jehová a su pueblo. Y dimos lectura al capítulo 10, versículo 2, donde dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Bendito sea el Señor. Les está haciendo aquí el escritor una pregunta. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? En constantes ocasiones, hermanos, nos identificamos con este pueblo de Israel, que ahora, ¿verdad?, nosotros somos la novia de Cristo. Y, hermanos, muchas veces venimos al Evangelio, caminamos en él, pero el otro día les decía, no conocemos la voluntad muchas veces de Dios. No conocemos para qué Dios nos ha salvado. No sabemos qué propósitos tenga Dios para nosotros. Por eso es importante esa expresión: escucha, oh Israel, le decía al pueblo. Pero hoy lo pudiéramos mencionar: escucha, iglesia de Dios.
la voz de Jehová. Estar atento a esa palabra. Debemos de estar atentos porque depende de si nosotros ponemos atención a esta palabra, descubriremos, hermanos, 4 cosas importantes que Dios quiere de la iglesia. Bendito sea el Señor. 4 cosas, hermanos, que están bajo la voluntad de Dios. El otro día, ¿verdad?, le decía a la iglesia, desconocemos cuál es la voluntad de Dios. No sabemos, ¿verdad?, qué es la ciencia cierta. Nos pueden hablar mucho, pues es que tienes que hacer la voluntad de Dios. Pero, hermanos, decimos, ¿pero cuál es? Y ahorita vamos a descubrirlo. Y el punto número 1 es que teman a Dios. Dice aquí este versículo respondiendo, ¿verdad?, esa pregunta: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Gloria al Señor. El primer punto, hermanos, acerca de la voluntad de Dios es que la iglesia ahora en este tiempo, como nueva generación, es que nosotros temamos a Dios, y no en un sentido de tenerle miedo. ¿Sabe, hermanos, que hoy se ha corrido una doctrina, es una corriente que la han querido hacer doctrina, en donde dicen, hermanos, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malvado, era un Dios, hermanos, castigador, era un Dios, hermanos, que no tenía amor, por la forma en que castigaba a su pueblo, por precisamente saber la ley, donde Dios ordenaba que aquel que se encontrara, hermanos, infringiendo la ley que había estipulado, fuera muerto irreprensiblemente. Es por eso, amados hermanos, que muchos seguían a Dios por miedo, no por temor. Son 2 cosas diferentes. Cuando hay un miedo, hermanos, y que infringimos la ley, es un terror que se apodera de la persona. Es algo, hermanos, que le hace huir, que le hace, hermanos, dispersarse a otros lugares en donde no lo puedan encontrar, para no ser castigado severamente. Pero el temor, hermanos, es una forma de honrar a Dios. Es decir, que no vamos a infringir en una ley, primero, no por miedo al castigo, sino, hermanos, por temor a dañar a aquella persona que nosotros amamos. Es una gran diferencia. Cuando nosotros caminamos y nos inducen a hacer algo que es amar, hermanos, inmediatamente cuando el Espíritu Santo está en nosotros decimos no, porque yo no quiero que a la persona que yo amo se sienta lastimada, porque no quiero causarle daño, no quiero herir su corazón. Ese es, hermanos, el caminar en temor, el tener cuidado de no lastimar a aquella persona que nosotros amamos. Si ustedes se dieron cuenta, en el capítulo 6 hay una frase que dice: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que es una parte importante, hermanos, de los mandamientos. Cuando dice con todo tu corazón y con toda tu alma, todo tu ser es entregado a ese Dios maravilloso, el cual nosotros amamos. Y por ende, hermanos, nosotros, al actuar de una manera incorrecta, no queremos lastimar el corazón de Dios. Siempre vamos a cuidar, hermanos, de que cuando nosotros amamos, ¿verdad?, en el sentido de un familiar, de nuestro esposo, de nuestra esposa, tenemos que pensar que si le amamos, que muchas veces temer hacer acciones que puedan lastimar, sea a nuestros hijos o a nuestros seres queridos. De esa misma manera, hermanos, es el temor a Dios. Ahora bien, ¿por qué debemos de temer a Dios? Porque su ley nos lleva a ese temor. Porque sabemos que la ley de Dios, sus mandamientos son justos. Solamente un Dios santo, solamente un Dios, hermanos, bueno, solamente un Dios, amados hermanos, soberano, creador de los cielos y de la tierra, hermanos, tiene el derecho
o hacer esa ley que son los 10 mandamientos. Bendito sea el Señor, porque es un Dios perfecto. En Él, hermanos, no encontramos defecto, no encontramos, hermanos, alguna imperfección, porque no es humano como nosotros. Él es 3 veces santo, bendito sea el Señor. En Él, hermanos, no puede caber ni siquiera, humanamente que nosotros pensemos, no puede caber un ápice o ni siquiera la parte más pequeña que usted pueda pensar, hermanos, en que hubo algo de pecado. En Él no hubo absolutamente nada. Tenemos a un Cristo, bendito sea el Señor, que fue perfecto. Alabado sea el Señor. Por eso es que Dios estipula esta ley. Y por esa ley perfecta, hermanos, es que nosotros debemos de temerle. Bendito sea el Señor. Entonces el punto número 1 es que teman a Dios. El punto número 2, que anden en sus caminos. Dice aquí en el verso 12, continuando, dice, hay una coma en el segundo renglón, bueno, aquí en mi Biblia, del versículo, capítulo 10, verso 12, en el segundo renglón, a la mitad, dice que andes en todos sus caminos. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles son estos caminos? Caminos de rectitud, caminos de santidad, hablando, ¿verdad?, de una manera simbólica. Dios desea, hermanos, que nosotros seamos como Él, como hijos ahora que somos. Dios desea que nosotros haya esa santidad, así como Dios es santo, que estemos apartados de todo pecado, que estemos apartados, hermanos, de toda inmundicia. Sus caminos del Señor son rectos. Bendito sea el Señor. O sea, que si Dios es un Dios de rectitud, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser rectos en nuestros caminos. Ya no podemos, hermanos, nosotros practicar lo que muchas personas allá afuera practican. Hermano, hoy vivimos en un mundo de deshonestidad, en donde ya no hay integridad en las personas. Hoy, ¿verdad?, los adúlteros quieren ser honrados. A lo mejor no roban, pero adulteran. O viceversa, ¿no? A lo mejor son rateros, pero a lo mejor son fieles a sus parejas. Sin embargo, hermanos, son caminos como sean torcidos. Son encaminados, hermanos, al mal. Pero Jehová, hermanos, en sus caminos nos enseña a ser personas rectas. O sea, que nosotros no haya mentira, que nosotros no haya pecado, que nosotros nos conduzcamos de una manera correcta en nuestro diario vivir. Bendito sea el Señor, íntegros. Hermano, así como Dios ha sido, hermanos, con nosotros cumplidor, por llamarlo así, todas sus promesas, hermanos, se cumplen. Todo lo que Él promete se cumple. De esa misma manera, nosotros como pueblo de Dios siempre debemos de caminar en el cumplimiento, hermanos, hacia Dios. Si nosotros hemos hecho alguna promesa delante de Dios, algún compromiso con Dios, estamos obligados a cumplir. Porque esa es la integridad de Dios. Dios prometió, recuerden la historia si regresamos, Dios prometió liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Aquí en Deuteronomio ya se llevó a cabo esa libertad. Nos viene anunciando que Dios promete al hombre liberarlo del pecado. Cuando vino Jesucristo, esa promesa se cumple. Bendito sea el Señor, porque Dios es un Dios de compromisos. Dios es un Dios que cumple promesas. Dios es un Dios de integridad. Es por eso que Él nos manda que andemos en sus caminos, en una vida recta, en una vida moral, agradable, hermanos, santa hacia nuestro Dios. ¿Y todo por qué? Por la misericordia que Dios ha extendido a nosotros como su pueblo.
porque tenemos un Dios grande en misericordia. Que cada día, hermanos, una de las definiciones de misericordia es que cada día nos da una nueva oportunidad. Cada día Dios nos da, hermanos, esa nueva oportunidad de regenerarnos, bendito sea el Señor, de estar siempre a cuentas con Dios y de enderezar nuestros caminos. Bendito Jesús. Y ahora el punto 3 dice, que le amen. Ya en los siguientes renglones de este mismo versículo, dice, y que lo ames. Gloria sea al Señor. Es importante entender, hermanos, que nosotros, antes que todas las cosas, antes que nuestra familia, es el amar a Dios. Es, hermanos, entregar todo nuestro cuerpo, alma, ser y espíritu, todo lo que nosotros somos en amor al Señor. ¿Por qué Dios nos exige ese amor? Porque Él es un Dios que ha mostrado su gracia para con nosotros. Es por su gracia que nosotros hemos sido salvos. Es por su gracia, hermanos, que nosotros estamos en este lugar. Es por esa gracia, por ese don inmerecido que Dios dio a su Hijo único, que Dios dio a Jesucristo, que vino, hermanos, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es la prueba más grande del amor, hermanos, que Dios pudo haber dado a esta humanidad. Hermanos, ninguna deidad, la que usted quiera buscar, ha dado la vida por cierta noción o por ciertas personas. Nadie ha llevado la culpa de pecado de otros más que el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ese es el fundamento de la gracia, el amor. El amor, hermano, plasmado en ese sacrificio para nuestra salvación. Gloria al Señor. Ese sacrificio perfecto, hermano, que a través de la historia, si nosotros hacemos un estudio, nadie, vuelvo a repetirlo y a recalcarlo, nadie lo ha hecho por nadie. Humanamente, hermanos, en los códigos de la Constitución, ¿verdad? En el Código Penal, por ejemplo, cuando un reo, hermano, se ha encontrado culpable de algún asesinato o de algún delito grave, hermano, en las leyes terrenales nadie puede pagar ese delito. El único que lo paga es el que es el culpable. Pero, amados hermanos, es la gracia de Dios que viene, da a su Hijo unigénito, hermanos, que muere en la cruz y toma nuestra culpa. Junto con esa culpa, hermanos, Cristo es clavado en la cruz. Dice Isaías 53 que Él llevó el pecado de todos, clavándolo en la cruz. Hermano, por eso es que Dios pide a su iglesia que le amemos. Que le amemos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos aman a Cristo, iglesia? ¿Cuántos le aman de verdad? Díganlo sin miedo, hombre. ¿Cuántos le aman de verdad? Porque es algo que Dios pide de su pueblo, que nosotros le amemos. Porque, hermano, nosotros antes de conocer a Cristo no merecíamos nada. Hermano, nosotros andamos perdidos en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Romanos. Hermano, practicando toda clase de perversiones. Les digo a algunas personas, a lo mejor yo no fui alcohólica, no fui drogadicta, pero eso no quiere decir que no haya practicado pecados, hermanos. Los pecados a veces, con solo pensarlos, Jesús decía, son ejecutados, para parafrasearlo de otra manera. Bendito sea el Señor. Pero gloria a Jesús, que Él plasmó su gracia en nosotros, y por esa gracia hoy nosotros somos salvos. Bendito sea el Señor. Y porque hemos experimentado
esa salvación tan grande, hermanos, nosotros debemos de amarle. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos le aman, hermanos? Y el último punto, que le sirva. Gloria sea el Señor. Y aquí lo dice en el versículo 12: y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Gloria sea al Señor. Esa es una parte de la voluntad de Dios, en que nosotros le sirvamos a Él con toda nuestra pasión, con toda nuestra alma, y que no lo hagamos por obligación o porque alguien nos lo está exigiendo. Hey, ven y sirve aquí en la iglesia. Bendito sea el Señor. Quisiera que reflexionáramos en algo. En alguna parte de la Escritura encontramos que Dios mandó a la fuerza a Jesús, a su Hijo, o que en alguna parte encontramos, hermanos, que Dios se vio obligado a hacerlo. Gloria al Señor. Hablando, o sea, en un sentido de lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. No, hermanos, no lo encontramos de esa manera. Y son estas estas tres cosas: el temor, que andemos en sus caminos; el amor, que nos lleva, hermanos, al servicio verdaderamente a Dios. Gloria a Jesús. Hermano, y quiero llegar aquí a una reflexión. Estas tres cosas, o estas cuatro cosas, van enlazadas entre sí. Hermanos, si no hay un temor a Dios, pues mucho menos vamos a poder andar en sus caminos. Si no andamos en sus caminos, pues no le vamos a amar. Y si no le amamos, pues mucho menos le vamos a servir. O podemos servir, pero no podemos amar a Dios. Gloria a Jesús. Podemos servir, podemos tener un puesto en eminencia, pero no podemos andar fuera de sus caminos. Gloria a Jesús. Y hermanos, si no hay un amor, pues vuelvo a repetir, no va a haber un servicio a Dios. Hermano, lo vamos a explicar en un sentido natural, como personas. Cuando nosotros tenemos una familia, el padre de familia sirve a la familia, trabaja por la familia, se esfuerza por la familia. ¿Por qué? Porque le ama, porque desea que su familia esté bien. De igual manera, la esposa sirve a la familia, a los hijos, al esposo, porque les ama. Y si usted siente que es una obligación, pues hay un problema. Bendito sea el Señor. Si usted, como esposo o esposa, le es fiel a su cónyuge, es porque hay un temor de lastimarlo. Pero aquel que no ama, no le tiene miedo a lastimar a su cónyuge o a sus hijos. Bendito sea el Señor. Y si esas tres cosas no están, pues mucho menos andaremos en caminos íntegros. ¿Se da cuenta cómo esas cuatro cosas son parte de la voluntad de Dios y son básicas para la vida del cristiano? Es por eso que tenemos que hacer verdaderamente un análisis como hijos de Dios. Porque muchas veces, hermanos, en lugar de levantarnos al servicio de Dios, menguamos el servicio a Dios. Entonces quiere decir que hay un problema. O no tenemos a Dios, o no andamos en sus caminos, o no le amamos. Cada quien, hermanos, en nuestro corazón debemos de pensar qué está fallando, qué hemos dejado
Gloria a Jesús. ¿Por qué no hay un servicio genuino a Dios? ¿Por qué no hay ese servicio, hermanos, que Dios nos pide? Que le sirvamos, y repito, y sirvas a Jehová tu Dios. ¿Estamos de acuerdo que Jehová es Dios de todos los que estamos aquí? Eso es indudable. Pero el problema es, hermanos, que no servimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Sí tenemos a nuestro Dios, pero ¿qué pasa en ese punto donde la mayoría, verdad, muchas veces nos atoramos? En ese punto, hermanos, en donde a la iglesia de Cristo, en esta nueva generación, nos cuesta entender. Gloria al Señor. Nos cuesta entenderlo. Ahora, porque es necesario, hermanos, servir a Dios, hermano, porque Dios es justo. Porque Dios es un Dios de justicia. Porque Dios aquel, como leímos en las promesas, si tú hagas en integridad, cumples la ley, si tú caminas en rectitud y me amas, obtendrás tu recompensa. Todo te saldrá bien. Siempre prosperarás. Le decía Josué, esfuérzate y sé valiente, y nadie te podrá hacer frente. Pero había ese requisito, hermanos. Gloria a Jesús. Dios, hermanos, viendo que había siervos, gente que caminaba en integridad, que les servía, hermanos, con todos Dios cumplió sus promesas. Ese libro de los Salmos, nunca hemos visto un justo desamparado. Son una persona, hermano, que está íntegra en Dios, que sirve a Jehová, hermano, se plasma la justicia de Dios en él. Bendito sea el Señor. Hermano, Dios en esas cualidades de Dios, de su carácter, uno de ellos es esa justicia. Que Dios, hermanos, no da por inocente al culpable. Así como aquel que peca, aquel que transgredía la ley, y en estos tiempos es lo mismo, hermano. Si nosotros transgredimos los mandamientos de Dios, si andamos en desobediencia, hermanos, lo justo sería cosechar cosas buenas. No. Lo justo es que si hacemos el mal, hermano, pues cosecharemos cosas malas, porque es parte de lo justo. Pero si nosotros obedecemos la ley, si nosotros aún la ley terrenal la obedecemos, mire, hermanos, no va a estar el policía allá afuera esperándonos, hermano, para hacer justicia por algún delito que se haya cometido. Cuando como ciudadanos vivimos bien, vivimos, hermanos, íntegros, obedeciendo, mire, hermanos, nosotros nunca vamos a tener problemas con nadie, porque es parte de la justicia, es lo justo. Así es Dios con nosotros. Por eso es que debemos de servirle a Él. Todo servicio que nosotros prestemos, hermanos, a la congregación, a la iglesia, a la comunidad, hermanos, es con la mira de servirle a Él. Bendito sea el Señor. 4 cosas, hermanos, que pide Jehová a su pueblo. Yo creo, hermanos, que no son difíciles de olvidar, que están bajo su voluntad, que están bajo lo que Él pide. Hermano, y no pide sin haber dado, porque Dios siempre ha sido el primero en dar a la humanidad, en ser un Dios proveedor. Por eso son el temor a Dios, andar en sus caminos, que le amemos y que le sirvamos. Y que todo ello
Bendito sea el Señor con todo tu corazón, con todo lo que tú eres, con todas tus emociones, con todos tus sentimientos, con toda tu naturaleza humana, aún con ella. Bendito sea el Señor, con todo lo que tú eres como ser humano, pero también con toda tu mente. Bendito sea el Señor, con toda tu alma, en tu totalidad. Bendito sea el Señor. 4 cosas, hermanos, dignas de pensarlas, dignas de meditarlas, dignas de guardarlas en nuestro corazón. Gloria a Jesús. ¿Sabe, hermano? Muchas veces es triste ver personas, hermanos o miembros de las congregaciones de las iglesias, en donde no hay contentamiento en sus corazones, es decir, donde no están satisfechos, donde no hay una alegría, donde ya no hay esa pasión por Dios. Gloria a Jesús. En donde, hermanos, ese servicio ha menguado. Pero yo te quiero decir algo en esta tarde. Si en algún momento tú te sientes así, vuelve a practicar estas 4 cosas que pide el pastor, la comunidad. Hermano, yo creo que la palabra de Dios es bastante clara. Yo creo que somos personas, hermanos, hijos de Dios, que entendemos a perfección, gloria al Señor, que es Dios quien las pide. Gloria a Jesús. Que es el mismo Dios, amados hermanos, quien nos exhorta a cumplir estas 4 cosas. Bendito Dios. Y hermano, cuando nosotros regresemos a cumplir estas 4 cosas, el contentamiento vendrá a tu corazón. Hermano, es simple. Es simple, hermanos, el entregarse a Dios en todo nuestro ser. Hermano, porque la finalidad del cristiano, la verdadera bendición del cristiano, no está en lo que nosotros podamos poseer en un sentido material. No está, amados hermanos, quizá hacer grandes logros en la vida secular humana. Son buenos, es excelente que logremos cosas, pero cuando eso se logra, hermano, y no hay un servicio a Dios, no hay contentamiento en el corazón. El todo del cristiano es temer a Dios, andar en sus caminos, amarle y servirle. Y en recompensa tendremos todo lo secular. Eso es lo que pasó, hermanos, con ese pueblo. Más adelante encontramos en Deuteronomio, hermano, por puño y letra de Moisés escribiendo las bendiciones de obedecer y las maldiciones de desobedecer. Gloria al Señor. Es tiempo, amada iglesia, que como nueva generación meditemos una vez más. Meditemos cada día en nuestros caminos. Que esta palabra, esta expresión, oye Israel, que prestemos atención constantemente, hermanos, para que esta palabra no se nos olvide, para que los consejos de Dios siempre los estemos atesorando verdaderamente en nuestra vida, y que estos consejos, que esta palabra, podamos transmitirla verdaderamente a nuestros hijos. Gloria al Señor. Meditemos, amados hermanos. Llevemos este consejo de la palabra en nuestro corazón. Gloria a Jesús. Nos ponemos de pie, amados hermanos.
Y vamos a orar y vamos a dar gracias siempre al Señor por esta palabra. Vamos a dar gracias porque tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios de propósitos. Tenemos un Dios que constantemente, hermanos, nos exhorta, nos alienta a continuar hacia adelante. Así que oremos y demos gracias al Señor por esta palabra. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, una vez más en esta hermosa noche ya, Señor. Sabemos que el tiempo ha avanzado. Sabemos, Dios mío, de antemano, Dios mío amado, Señor, que tú has estado con nosotros. Oh Padre, pero en esta noche quiero darte las gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, de mis hermanas que se encuentran en este lugar, Dios mío. Padre Santo, que esta palabra, Dios mío, que ha sido expresada, Señor, sea, Dios mío amado, el ungüento que nuestro corazón necesita. Que esta palabra, Dios mío, que ha sido expresada, Dios, oh Padre, Señor, encuentre cavidad en nuestros corazones como tus hijos. Que esta palabra, Dios mío, no solo encuentre cavidad, sino que quede plasmada. Padre del cielo, Espíritu Santo, que tú nos la recuerdes, Señor. Padre de la gloria, Señor, que podamos, Señor, seguir hacia adelante, Padre del cielo, Señor. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, Espíritu Santo, Señor, porque yo no sé, Dios mío, cuál es la condición de cada uno de mis hermanos. En qué condición se encuentra su vida espiritual, pero tú la sabes, Señor. Y que esta palabra pueda traer, Señor, ese contentamiento, ese gozo, esa dirección que muchas veces necesitamos, Padre. Que esta palabra traiga, Dios mío, iluminación a nuestra vida. Que esta palabra, Señor, cada día, Señor, pueda guiarnos, Señor, a la obediencia a ti, Padre Santo, Señor. A que seamos dignos hijos tuyos, Padre Santo de gloria. Y que podamos causarte, Señor, gozo, Señor. Y que también nosotros nos gocemos, Señor, en obedecerte, Dios mío amado. Gracias, Padre de gloria. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.